Bienvenidos a Talento del Oeste, con la conducción de Diego Ferro. Cada semana, un nuevo invitado, una nueva historia, una nueva oportunidad para conocer el talento, la pasión y el esfuerzo de personas que están marcando la diferencia. Este es un espacio para descubrir, conversar e inspirarnos, porque cada trayectoria tiene algo que enseñar y cada voz merece ser escuchada. Esto es Talento del Oeste. ¿Cómo anda? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas tardes. Bienvenido nuevamente a un nuevo capítulo, a un nuevo episodio de esto que es Talento del Oeste. La verdad, el agradecimiento inmenso por todos los mensajes que van llegando, por todos los likes ahora, que sería los me gusta que le van dando a cada podcast, a cada entrevista. El agradecimiento a nuestro último invitado, el Pájaro Domisi, que después tuvo la gentileza de llamar, saber si había gustado, si había estado todo bien. La verdad que desde este lado el agradecimiento muy grande. Muchas gracias por seguir agrandando esta comunidad hermosa que viene acompañando de a poco, pero con paso firme. Muchas gracias por estar del otro lado, a ayudarnos a que cada historia de este Talento del Oeste tenga la premisa que es que la resiliencia todavía existe, que después de cada actividad, sea deportiva o no, siempre hay un paso para más, hay un paso para ser algo más de lo que uno fue. En este caso estaremos hablando con un hombre que actualmente está en Córdoba, que debe estar, no sé si disfrutando, pero por lo menos en el microclima de lo que significa Córdoba hoy, con lo que ha ocasionado el campeonato de Belgrano sobre River Plate. Seguramente nos va a poder contar en primera persona y saliendo un poquito de lo que es su historia personal, el campeonato de la B, del Pirata. El hombre nacido en Malabrigo, que ha pasado por Platense, ha pasado por River, ha estado en Córdoba, ha estado en México, ha estado en Perú, ha estado en el ascenso en la categoría C, un hombre que respira fútbol, un hombre de la zona norte, diríamos, de Saavedra por dominio propio. Estamos hablando del hombre en Carlos Paz, del ruso, de Claudio Espontón. Claudio, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola Diego, ¿cómo estás? Un gusto, buenas tardes para toda la gente y bueno, un placer estar compartiendo estos momentos con vos. El placer es totalmente nuestro. Primero, darte las gracias por estar del otro lado en este tiempo. Antes de que entremos personalmente en vos, relatame en primera persona lo que es Córdoba hoy. Y Córdoba es una fiesta, es una catarata de alegría, de gente disfrutando. Lógicamente que es la mitad o un poquito más o un poquito menos de la ciudad por lo otro que es Talleres, pero fundamentalmente una alegría enorme porque por ser el primer título de Belgrano conseguido acá en la ciudad, creo que, y más contra un equipo como River, creo que se dieron muchas cosas. Justo también era el natalicio del Potro. Bueno, se juntaron millones de cosas y coincidencias que hicieron que esté una expectativa enorme por el resultado. El partido también lo llevó así a que sea incierto y se defina sobre el final. Entonces creo que todo eso generó una catarata de felicidad que creo que siguió anoche, sigue hoy, feriado, y seguirá. Algunos ya le estaban avisando que por toda la semana no cuenten para trabajar a los dueños. Imagino. Entonces se está disfrutando mucho el campeonato de Belgrano. 2 minutos más sobre esto. Te lo pregunto como futbolista, al margen de como espectador. 30 del segundo tiempo y van perdiendo 2-1. Ve que se te escapa la posibilidad de la mano del campeonato. ¿Qué pasa por ahí? Y te jugas todo. ¿Qué fue lo que hizo Belgrano? Sí. Creo que Zeliki hizo eso. Se jugó todo a lo que más o menos hizo con Argentino Junior, que hizo eso con Argentino Junior, logró empatar y después en el alargue no tenía jugadores para defender. Total. Pero bueno, lo sacó
¿cómo es? A un chico Fernández, lo sacó contra Argentino, lo había puesto en el segundo tiempo y lo sacó para meter un defensor. Y creo que esta vez él la jugó y le dio resultado en todo, en el tiempo que quedaba para darlo vuelta y poder definirlo. Y creo que River no lo supo manejar al transcurso del partido, a cómo iba el resultado. Pero bueno, son circunstancias que pasan, un penal, una jugada que viene fortuita. Bueno, son distintos momentos que hay que atravesar. Bueno, más que estas palabras sirven elocuentemente describiendo la realidad de algunos cordobeses que deben estar contentos. Un saludo para los piratas de Belgrano. Y ya metiéndonos en tu historia personal, un hombre que viene de Malabrigo, pero que antes que nada fuiste compañero de Batistuta. Sí, yo nací en Malabrigo, pero después de la primaria fui a estudiar a Reconquista, a la escuela secundaria. Era una escuela técnica que recibía chicos de todas las ciudades alrededores. Entonces, yo vivía en una pensión durante la semana, de lunes a viernes, y el fin de semana me iba de vuelta a mi casa, a Malabrigo. Y en esos 3 primeros años que estuve ahí, lo conocí a Gabriel, porque él era un año más chico que yo, pero también iba a la escuela industrial. La mamá trabajaba ahí de preceptora de Gabriel. Entonces jugamos para el equipo del colegio. Y bueno, nos hicimos amigos por esto del fútbol y todo eso. Y bueno, yo al tercer año me voy a Buenos Aires. Y ahí un poco pierdo de rastro a Gabriel y después aparece Gabriel en Newell y ahí nos volvemos a encontrar. Buah, a seguir viéndonos. A seguir viéndose. Bien nos contás, llegás a Buenos Aires. ¿Por qué Platense? ¿Por qué Platense? Por casualidad, porque como te dije, yo termina el tercer año de la escuela industrial en Reconquista y mi papá decide que más o menos yo tenía 14 años, que vaya a Buenos Aires a probarme. En River había un coordinador que se llamaba José Curti y era amigo de un tío mío que vivía en Buenos Aires. Entonces me fui, me probé, lógicamente quedé, creo que más por acomodo que por condiciones. En ese plantel estaba Talarico, que jugaba en la misma posición que yo. Fabio Talarico. Entonces regreso en diciembre, pido el pase del colegio y bueno, me preparaba todo para irme a Buenos Aires y resulta que hay elecciones en River, se va Aragón Cabrera y viene Santilli y bueno, como sucede casi siempre en los equipos grandes, cuando se cambia de comisión se cambia toda la estructura y bueno, el coordinador no estaba más de coordinador, yo no tenía club, no tenía colegio en Reconquista porque había sacado el pase, no había vacante. Entonces, bueno, mi papá decidió que vaya igual y me pruebe en algún lado, me probé en Deportivo Italiano, me probé en Armenio. Y después surgió la posibilidad de Platense en una prueba así rápida, en una canchita de fútbol 5. Me probaron, hice 2 o 3 goles en poquitos minutos. Era una cancha de 5, ¿no? Y dijeron, este es nuestro. Sí, me mandaron a fichar porque hacía falta jugadores y bueno, así quedé. Una casualidad que después termina convirtiéndose, a lo que entiendo, Platense prácticamente tu casa, con 3 regresos o 3 estadios. Y también el debut fue medio como un proceso fortuito, ¿no? Con el problemita que había tenido Alfaro Moreno. El Beto, ¿no? Sí, yo, mira, yo hice todas las inferiores, después me tocó jugar en reserva, siendo muy chico, y cuando llega, es decir, Platense se salva con Temperley una final por el descenso. La famosa de los penales. No, esa fue 2-0. antes. No, esta con Temperley fue en cancha de Huracán, ganó Platense 2-0. Y ahí se renueva todo el plantel, quedan pocos jugadores, la mayoría que eran jugadores del club. Y bueno, ahí yo tenía la esperanza de que iba a tener alguna posibilidad de estar más cerca del plantel.
Bueno, viene Ramos Delgado, traen muchísimos jugadores y bueno, queda la vacante para la reserva del puesto de extremo izquierdo, win izquierdo, como era antes. Y justo era la posición mía, entonces yo terminé jugando todo ese año en reserva, desde el 87 hasta junio del 88. Y bueno, siempre estaba yo a la expectativa, si le pasaba algo a Alfaro, poder ir al banco, qué sé yo, pero nunca me tocó. Empieza la liguilla, era una liguilla de los de arriba y los de abajo, y bueno, se llega nosotros estábamos con Platense en la liguilla de abajo, Boca también estaba porque había hecho una mala campaña, y llega el partido, la final con Boca, eran partido ida y vuelta, el primer partido era en la cancha de Boca, y bueno, esa semana Alfaro andaba con algunos problemas y bueno, yo pensé que iba a ser lo mismo de siempre, que iba a terminar jugando, no se concentraba, íbamos a desayunar o a almorzar antes de ir a la cancha. Ese día yo fui por primera vez a estar con el plantel antes de un partido. Y bueno, disfruté el desayuno, el almuerzo, todo comía, así. Obvio. Y mientras tanto no me había dado cuenta que lo probaron Alfaro y Alfaro dijo que no podía. Entonces yo seguí comiendo, bueno, dijeron vamos al micro, nos juntamos todos para ir al micro y me llama José Ramos Delgado y me dice venga que quiero hablar con usted. Y yo me imaginé que me iba a decir que no iba a estar en el banco, que Alfaro iba a jugar, y las cosas normales. Me sorprendía tanto interés de José en darme una explicación. Y me llevó al vestuario y me preguntó si quería jugar de titular. Y, lógicamente que respondí que sí. Y tuve el tiempo desde la cancha de Vicente López hasta la Bombonera de pensar todo lo que había vivido, todo lo que por ahí se me venía. Y no podía hablar y contarle a nadie porque no había celulares, no había nada. Así que mi papá se enteró por la radio, le avisaron. Mi papá era árbitro en la Liga de Reconquista y estaba dirigiendo y le avisaron que yo debutaba. Mi tío que fue a la cancha se enteró cuando me vio salir al campo de juego. Bueno, cosas que en otro momento no sucederían, yo lo viví así. No hubiera pasado, seguramente. Un partido que, bueno, a la postre termina pasando Boca con un doble 1-1, pero es un partido famoso porque hay una chilena tuya que la saca el loco al lado del palo. Sí, un poco que en ese momento estaba muy, muy famosa la jugada de Enzo Francescoli contra Polonia y traté de hacer lo mismo, pero bueno, me la sacó Gatti. Después, sí, estuvimos... ese día salimos 0-0, después en Vicente López empatamos 1-1, yo fui al banco ese partido, y en el tercer partido en cancha de Ferro ganamos nosotros, y me tocó entrar, y ahí se terminó definiendo esa liguilla. Es decir, los 3 primeros partidos míos en mi carrera fueron contra Boca, una cosa muy extraña que te pase. Impensada, totalmente. Pero digo, ahí se empieza ya a gestar la campaña. Digo, un platense, si uno recorre los 80 de cualquier equipo, los nombres más hombres que había en cada plantel eran de temer. Y ponele, ustedes tenían Alberto Alfaro Moreno, después llegó Escoto, Boldrini, sí, Collazo, Marcelo Espina. Digo, era un plantel que a la postre dejó marcado a fuego esos nombres. Serrano en el arco. Sí, siempre llegaron a Platense jugadores de muy buen nivel, que hicieron muy buenas campañas y eso lo catapultaron a varios jugadores a ser transferidos. Peleábamos en el descenso, era una época que nos costaba por los promedios, nos costaba mantener la categoría, pero bueno, hacíamos buenas campañas, quizás no se reflejaba tanto por el hecho de estar peleando abajo, porque en realidad había muy buenos equipos y se jugaba todos contra todos, entonces, bueno, lo importante era que a Platense lo manteníamos en primera y
y esas buenas campañas redituaban en que los jugadores podían crecer en su carrera deportiva. Totalmente. Se va el Negro, Ramos Delgado, llega el Chavo, Sí. también se va el Beto. Todo hace eclosión para que, evidentemente, ya seas el puntero izquierdo de Platense. Sí, sí, tuve la suerte de que después de esa final de liguilla, a Alfaro lo venden a Independiente y bueno, me toca tomar la posta a mí de ese lugar, de esa posición que estaba muy marcada por Alejandro. Y bueno, fueron 3 años consecutivos de ser titular, de no faltar un partido. Es decir, jugué 114 partidos de 114, Sí, una locura. una cosa. Sí, muy raro. Bueno, en esa época el que tenía continuidad podía tener la posibilidad, si no era por lesiones, de poder Claro. jugar y yo lo pude hacer. Entonces, eso me permitió tener confianza, ser regular, poder mostrar mis condiciones, que, bueno, después me llevaron a que Basile me vea para ir a la selección y que River me elija para ser parte del plantel. A eso quería llegar. Digo, ese nivel, viniendo de un equipo, sin menospreciar a Platense ni nada que se le parezca, pero generalmente tienden a llamar a los equipos de selecciones a la figura rutilante o de los primeros equipos. Digo, cuando Basile en la nómina de los 2 partidos contra México, o México, Brasil y Hungría, y aparecías vos, ¿tomaste real dimensión de que, aunque sea por estos partidos, pero estoy vistiendo a la celeste y blanca? Sí, lo tomé por el tema de que siempre fue el sueño de cualquier futbolista llegar a la selección argentina. Y en ese momento la selección argentina me venía a ser campeona en el 86 y subcampeona en el 90. Uh-huh. Entonces, y creo que también fui favorecido en ese momento porque la selección de Bilardo necesitaba un cambio por muchos jugadores que ya se despedían de la selección. Siguieron solamente Ruggeri y Goicoechea del 90. Entonces, Basile armó una selección de jugadores que estaban en el país para verlos y empezar a delinear el aspecto futbolístico de la nueva selección. Y sí, fue una alegría enorme. Yo la recibí estando en Malabrigo en el teléfono del vecino porque no teníamos teléfono en mi casa. Encima. Entonces me llamaron a la casa de al lado y ahí recibí la citación. Después también comprendí que estaba en la elite del fútbol mundial porque Basile en ese momento nos dijo hay 25 jugadores de la selección argentina, más 25 de Alemania que son campeones del mundo, más 25 en ese momento de Italia y 25 de Brasil, que era otro de las grandes selecciones que había. Estábamos dentro de los 100 mejores jugadores del mundo y eso por ahí uno no se da cuenta, como me pasó a mí, pero después con el tiempo y analizando tu carrera te das cuenta a dónde habías llegado. Quizás no lo pude aprovechar por la juventud o por la inexperiencia o por, no sé, capacidad, pero en ese momento me sentí que estaba valorado y que el sueño de mi vida se iba cumpliendo. El ser futbolista era lo que anhelaba desde chiquito. Sin terminar de caer en lo que era la selección, por medio de pasarela te llama River ya, para hacer frente en el primer equipo. ¿Pensaste que era la escala ascendente que querías seguir? Digo, Platense, la selección, River. Sí, yo, River, cuando me llegó, yo ya había estado en la selección y pensé que era una escala para llegar de nuevo a la selección. Me encontré con un plantel que era rico en individualidades, eran muchos de los que estaban en la selección estaban en River. Había regresado Ramón Díaz, apareció Ortega, bueno, distintos compañeros y jugadores y equipos que
exigía un rendimiento al máximo y bueno, a veces se hace difícil encontrar continuidad, que era lo que por ahí yo estaba acostumbrado. Claro. Creo que el hecho de haberme jugado esa cantidad de partidos en Platense como que me moldeó de esa forma, de necesitar continuidad, y en River se necesita presente, se necesita que uno rinda en el momento y después el futuro se ve. Y creo que esa es una de las grandes enseñanzas que me dejó River, de estar siempre al 100, porque en cualquier momento tenés que rendir, en cualquier partido tenés que dar el máximo, en la semana tenés que estar al 100. Bueno, eso te deja la enseñanza en un equipo grande, por eso también es la exigencia que tienen los equipos grandes de que en todo, no solamente el día del domingo del partido, sino en los entrenamientos, en la cabeza, en el comportamiento, en la predisposición, en todo hace que estés al 100, porque te lo exige, un equipo grande te lo exige. Y bueno, son las grandes enseñanzas que deja haber estado a ese nivel, que después, para hoy, mi faceta de entrenador me sirve mucho para explicarle a los chicos y ayudarlos a que siempre estén dando el máximo. ¿Qué pensás que te faltó para ser una parte, por lo menos, de ese espontón de Platense? Creo que Además de la continuidad, digo. No, me faltó esa capacidad de... A ver, yo lo analizo y cuando era chico quería ser jugador de fútbol. Simplemente quería jugar 1, 2, 3 partidos en primera división y ver los papelitos caer y ver... Ese era mi sueño. Y lo había conseguido en Platense y después llegué a la selección y después llegué a River. Era como que cada vez que lograba un objetivo era como que me sentía feliz y no me esforzaba o no me preocupaba por el futuro, sino que vivía el presente, y a veces creo que eso marca la diferencia entre los jugadores de élite y los cracks. Los cracks aprovechan esas oportunidades, las exprimen, le sacan lo mejor y siguen creciendo. Y creo que a mí me faltó eso, la capacidad de aprovechar las oportunidades al máximo y no dejando posibilidades. Creo que Claro. me faltó ese carácter como para ser un poquito más malo y aferrarme a una posibilidad. Yo lo tomaba como que había llegado a la cúspide y bueno, tenía que disfrutarlo. Son distintas formas de ver, pero creo que individualmente lo podría haber dado mucho más, pero creo que me faltó el carácter. El carácter. Ya viendo que no tenías continuidad o por ahí la relación que vos pretendías no era la misma, ¿cómo aparecen los tucumanos en el radar? No, porque pagaron un préstamo bastante alto por mi pase y lógicamente en ese momento, como te decía, no había redes, no había nada. La única posibilidad de uno estar en el candelero, estar en vista de otros equipos era jugar. Y como yo estaba en River y no jugaba con continuidad, decidí irme a San Martín para tener continuidad y que así se me vea las posibilidades o lo que podía dar. Y por eso tomé la decisión de irme a San Martín. ¿Pensabas que un equipo recién ascendido a lo mejor te iba a dar las posibilidades que no te dio River? Pero ¿fue más fácil o más difícil que jugar en River? Más o menos lo mismo. Cuando uno va a un equipo del interior que recién asciende para jugar en primera, se hace difícil todo. Más en ese momento la distancia, viajar cada 15 días se hizo difícil. Se terminó conformando un plantel creo que de bueno para arriba, pero le costó el arranque, como le pasa a todos hasta hoy en día, y eso costó después. Pero bueno,
son experiencias que uno vive, que le saca sus frutos. Y bueno, después terminé volviendo a River y River dándome a préstamo de nuevo a Platense. Me parece que lo mejor en esta etapa de ir viendo dónde me puedo afianzar, Platense aparece como la mejor opción, ¿no? Digo, es Sí, un lugar que conoces, mal o bien, ya saben quién sos, no estás con los ojos puestos a ver si rendís o no. sí, era encontrar otra vez la tranquilidad y volver a confiar en mis condiciones. Eh, Empezamos con el Chamaco Rodríguez esa temporada y a los pocos partidos vino Ricardo Reza, que para mí fue el técnico que mejor tuve, que mejor me dirigió, que más me enseñó. ¿Por qué? Porque Ricardo venía de España y vino Ah, con trabajo y metodologías nuevas, otra mentalidad. otra mentalidad. A mí me hizo jugar solo de punta, que era, en un momento yo era el extremo por izquierda y me terminó haciendo jugar solo de punta, una faceta que yo ni me imaginaba. Terminé siendo goleador del equipo junto con Marcelo Espina, terminamos peleando el campeonato. Yo me tuve que ir porque estaba a préstamo de River, pero me compra el Toluca en el 94 y ese torneo se para por el Mundial. Entonces Sí, íbamos primero nosotros con Platense y los últimos partidos yo no los jugué y cómo es y se reanudó el torneo después del Mundial y ya Platense, algunos jugadores se habían ido, pero hicimos una gran campaña con un gran equipo y eso determinó de que a mí me vendan al Toluca, River me venda al Toluca de México. total. Digo, un platense que termina décimo, bien decís que se reanuda después del Mundial, pero que si hubiera terminado por distintos motivos antes de que empezara la Copa del Mundo, eran campeones. Sí, sí, estábamos bien, estábamos peleando el torneo. Pero bueno, Sí, sí. eh, Ya está diagramado así, nadie puede sí, objetar ya estaba nada así. sobre el final. En ese equipo empieza a aparecer el Chacho. Claro. ¿Había algo de lo que se vio después de él? Digo, ese carácter o esa impronta. Sí, era un jugador con mucha confianza, con mucha seguridad en sí mismo. También era un loco lindo y a veces es necesario para los equipos tener un jugador con esa desfachatez y que no le importe mucho, pero no porque no le importe mucho lo que hacía, sino que Su carácter. no le importaba el que dirán. Entonces Chacho jugaba y también apareció Cassini, y bueno, y aparecieron unos cuantos jugadores en ese momento de Platense que después le rindieron bárbaro al club. Yo me terminé yendo, pero sí, ese año fue muy bueno para el club y así siguió creciendo Platense. ¿Te acordás de ese 5-0 con Huracán? Sí, sí, me acuerdo. Que te tocó Ese día hacer debutaba doblete Cooper. Sí, hice dos, debutaba Cooper ese día en Huracán, claro. en Huracán. Sí, que después Cooper terminó jugando la final con Independiente, en cancha En Independiente. cancha independiente. Ese Huracán, sí. Bien dijiste, River te vende al Toluca y, a ver, no sé cómo preguntarte, digo, el desarraigo, ¿te costó más que el jugar? No, no, siempre me gustó salir del país para jugar. Siempre me gustó encontrar fútbol diferente. Es decir, una de las grandes deudas que tengo es que me hubiera gustado jugar en Europa para aprender y poder vivir otro fútbol, otro tipo de entrenamiento. Eso no lo pude hacer como futbolista, pero sí siempre me gustó ir al exterior a jugar, sí. Lógicamente que uno se tiene que adaptar a las circunstancias del país a donde va, al fútbol, a las características. México es un país con distintos lugares y condiciones para jugar, tiene muchísimas variedades.
también la idiosincrasia del fútbol mexicano es que los rivales se sienten, o los hinchas rivales se sienten uno al lado del otro, se tome cerveza, Sí, no sí. haya... Algo impensado eh, acá. Sí, algo impensado acá. Y bueno, todas esas cosas uno las tiene que asimilar, a veces para bien, a veces no. Se tiene que acomodar. En ese momento había pocos extranjeros, eh, había poca información de Argentina. Entonces, bueno, era un poco estar aislado de lo que se vivía en el país, pero sí fue una linda experiencia, una gran experiencia de conocer otra cultura, otra forma de vivir, muy lindo, la verdad que feliz por eso. ¿Ahí fuiste compañero de Blas? Ahí fui compañero de Blas Yunta, de Humoller, de ¿Cristante puede eh, ser, el arquero? Cristante, sí, de Hugo Guerra y de un hondureño Pavón. Esos éramos los extranjeros que estábamos en el Toluca. ¿Se hacía más fácil la convivencia, sí? Sí, 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 nos juntábamos. Eh, yo llegué y ya Blas hacía un año que estaba. Llegamos junto con Hugo Guerra, los dos, y bueno, convivíamos bastante tiempo. Blas nos explicaba algunas cosas, nos contaba, Humole, que hacía más tiempo que estaba también. Sí, uno se aferra mucho a la gente del país o que por ahí son extranjeros en donde te toca jugar y disfruta más, convive más y bueno, vive la experiencia juntos. ¿Pensás que te faltó más tiempo para adaptarte al club? No, no, no. El club me adapté bien, no teníamos ahí O hay mejor dicho, altura. digo, al fútbol mexicano. No, no, porque era un fútbol, no era un fútbol complicado. Por ahí no tuvimos eh, buena campaña en general de equipo y en ese momento se utilizaba mucho los recambios porque había pocos extranjeros, Sí. entonces había mucho, el fútbol mexicano se nutría muchísimo y cambiaba enseguida porque tenían un poder en ese momento económico muy alto. Entonces, que creo que lo siguen teniendo. Exacto. En ese momento no se iban, ningún mexicano se iba afuera. Bueno, hasta el día de hoy pocos mexicanos se van afuera. Entonces, simplemente se hacía un recambio, como los equipos allá son la mayoría sociedad anónima, no había es decir, si servía para el negocio, se hacía y bueno, los jugadores, en ese momento existía el draft, que también era un mercado de pases muy especial de esos momentos. Entonces, nada, creo que el equipo no tuvo buen rendimiento y por eso se hizo cambios y a mí me tocó, perteneciendo al Toluca, regresar a la Argentina, a Lanús. Terminan saliendo tercero, igualando en puntos a Racing, que termina saliendo Sí. segundo. ¿Te hubiera gustado quedarte un tiempito más ahí? Sí, pero no dependía de mí, dependía del Toluca, que era el Claro, dueño de mi el dueño del pase. pase. Y como yo estaba a préstamo, volví a pertenecer al Toluca y después el Toluca me dio a préstamo a la Unión Española, a primero Español y después a la Unión Española de Chile. Ahí, te termina derivando al Deportivo Español, pero a veces cuesta jugar cuando la cabeza no está centrada en un lugar de destino fijo. Sí, sí, porque es como que uno quiere siempre hacer un buen torneo para por lo menos estabilizarse. Yo siempre tenía que depender del préstamo De tu club de origen. del, sí, del Toluca, a ver dónde me daban la posibilidad. Llegaba siempre a lo último porque a veces el club mexicano quería dinero por el préstamo, entonces era difícil y así terminaba yendo de última y entrando a un plantel cuando ya el torneo estaba empezado. Entonces eso me daba un poco de retraso en acoplarme a veces a los planteles y bueno, era lógico que por ahí me cueste encontrar el rendimiento mío,
pero bueno, nada, era posibilidades que se me abrían y trataba de aprovecharlas, lo mismo que en la Unión Española de Chile. Un equipo que por nombre y por característica era un buen equipo. Campañolo en el arco, Martelotto, el Yaya Rossi que había pasado por Sí, River. Digo, estabas vos, Odriozola. Un desconocido, Pablo Guede, que después termina siendo entrenador. José Eh, Almirón. Almirón, total. Digo, cuando uno repasa esos nombres, es difícil que hagan la campaña que hicieron teniendo los nombres de prestigio, ¿no? Sí, yo estuve 6 meses y no anduvimos bien. Estaba López y Caballero. No, López No, estaba, López. Caballero no estaba, estaba López solamente. Y ¿cómo es? Y bueno, sí, no tuvimos un buen rendimiento esa mitad de año y por eso a mí después el Toluca me da a la Unión Española de Chile a préstamo la otra mitad del año. En la otra mitad. Ahí se vio una versión renovada, ¿no? De un Claudio distinto, por lo menos. Sí, sí, tomé un poco de aire, de confianza en la Unión Española. Arranqué bien, haciendo goles y, y bueno, en Chile, lógicamente que las campañas en esos momentos eran de Colo-Colo y de la Universidad de Chile, grandes equipos. Eh, y bueno, jugué medio año y después otra vez el Toluca me terminó dando de vuelta a Platense para que venga a encontrar un poco de tranquilidad y otra vez posibilidades, pero ya ahí ya tomando la decisión de que eh, me comprara el pase yo. Y bueno, ahí negocié con el Toluca y me pude comprar el pase. Claro. Generalmente, como futbolista, entiendo que no es lo mismo que como un ciudadano común. Pero el chileno te hizo ver que eras argentino. Algunos sí, otros no. ¿En qué sentido? Y que algunos chilenos sí te hacen sentir de que sos argentino y que no te quieren, y otros chilenos demuestran lo que por ahí nosotros a veces le demostramos a cualquier extranjero que viene a nuestro país, que tratan de ayudarte, tratan de darte lo mejor. Eh, eh, Nosotros creo que lo hacemos con todos los extranjeros, por ahí el chileno es muy especial, elige de acuerdo al gusto, si tiene buena relación con vos o no. Eh, pero en el fútbol la rivalidad que hay entre los dos países también a veces es muy marcada, entonces hay que tener o encontrar buenas relaciones con algunos, o con jugadores chilenos. Hay chicos que le ha ido muy bien y han encontrado, no estoy hablando mal de los jugadores de Chile, sino No, que lógico. es lógico, como también a veces por ahí pasa acá, que entre mismos jugadores que compiten en el mismo puesto, por ahí no es una buena relación. A veces pasa también que uno como extranjero va a otro país y se la tiene que ganar o tiene que demostrar que por qué llega a ese club. Bueno, nada, son cuestiones de trabajo más que otra cosa. Una definición de campeonato, la última fecha. Digo, de hecho, los 3 partidos que estaban para disputarse entre los 6 equipos se terminan jugando a la misma hora porque de esos 3 había un descenso marcado, ¿no? ¿Te acordás algo de eso? No, Jugaba la Unión con Antofagasta, Deportes Concepción con Palestino y Santiago Wanderer con la U de Chile. Digo, había una serie de resultados que se tenían que dar que, de acuerdo al partido de cada uno, termina descendiendo uno, terminan descendiendo lo otro. sí, no, de eso no me acuerdo porque yo los últimos partidos no estuve, No los pero terminaste no, jugando. ¿eh? No los terminaste jugando, digo. Sí, no lo terminé jugando, sí. Eh, eh, el chileno, cuando realmente te quiere hacer sentir extranjero, ¿lo logra?
no sé si lo logra, pero creo que pasa por una relación de acuerdo a cómo lo sienta uno. Yo siempre fui muy claro de a dónde iba a tener muy buena relación por ser compañeros de trabajo y lógicamente demostrar mis condiciones sin molestar o herir a nadie. Claro. Yo creo que por ahí sí te hacen sentir la exigencia para que vos rindas y demuestres por qué por ahí estás en posición Claro. que le robás a un compatriota de ellos. Pero pasa en todos lados, acá en la Argentina también. Vos llegás a un equipo y tenés que demostrar tus condiciones para sacarle el puesto a alguien. Quizás al ser extranjero te exigen más, quizás Total. te resaltan más los errores, quizás estás siempre en la lupa. Pero bueno, eso es lo que pasa, lo que yo te contaba antes de la exigencia de River, es más o menos algo parecido cuando te toca ir al exterior. Están siempre en la lupa y siempre con la exigencia puesta sobre la espalda para que no te equivoques y des el máximo. Aparece Platense ya como un nuevo desembarco, como el desembarco de Normandía, pero Platense te estabiliza nuevamente, logra una versión muy mejorada del nuevo ruso y Pizerni empieza a encontrar un equipo que termina peleando, termina realmente más abajo de lo que parecía, pero era un equipo para pelear mucho más arriba. Sí, sí, sí. Tuvimos un año muy bueno, del 97 al 98, y después en el 98 empezamos ¿cómo es? A prepararnos para la temporada y hicimos muy buenos amistosos. Éramos un equipo que había jugado 5 amistosos y ganamos los 5. Y ¿cómo es? Y bueno, empezamos el torneo con buena diferencia de puntos y al fin del torneo en el 99, junio del 99, terminamos descendiendo. Sí, decime, Claudio. Sí, fueron 2 años donde el primer año, junio del 97 a junio del 98, con Pizerni hicimos buenas campañas, buenos partidos. Fue el histórico 4-0 a Boca. Bueno, distintas cosas. Y el segundo año arrancamos bien y después se nos complicó y los equipos que venían de abajo nos terminaron descontando los muchos puntos que llevábamos de ventaja y terminamos descendiendo la última fecha en Vicente López contra River. Te escuché decir en una oportunidad que ya estaba dirigiendo el profe Córdoba ese equipo, Sí. que el fallecimiento del hijo los había afectado mucho. ¿Realmente es tan así? Sí, porque el profe también nos transmitió o vimos nosotros todo lo que sufrió, lo que pasó, una cosa inesperada, porque Claro. hay veces que uno puede llegar a sufrir un problema familiar por alguna enfermedad o algo que se ve venir. Lógico. Pero esto fue nada, el nene se cayó a la pileta, fue una noticia tremenda y bueno, eso lo afectó tanto al profe que también nos pasó a nosotros. Teníamos buena relación tanto también con el profe y todo eso, el profe Cinquetti. Entonces todo eso hizo que un poco se desestabilizara toda la armonía que teníamos. Y bueno, a partir de ahí empezó un poco la debacle. De Platense. ¿Esa campaña hace que vos te vayas a Gimnasia y Tiro? Sí, esa campaña hace que yo me vaya a Gimnasia y Tiro porque yo tenía el pase en mi poder y entonces
salió la posibilidad de Gimnasia y Tiro porque no tuve la posibilidad de ir a algún equipo de primera y entonces me fui a Gimnasia y Tiro que estaba en Nacional B. En Nacional B. ¿Costó mucho adaptarte al lugar? No, me adapté muy bien, hicimos un gran grupo, él lo dirigía Darío Tempesta. Sí. Y Gimnasia y Tiro es un campañón. Esa mitad de año estábamos primero. Hicimos, en ese momento el Nacional B se dividía en los del interior y los de la capital. Sí. Y bueno, nosotros nos tocó lo del interior y la verdad que hicimos un gran semestre de julio hasta diciembre. El torneo se reiniciaba en febrero, yo empecé a hacer la pretemporada y ahí vino Alianza Lima que me quiso llevar para jugar la Copa Libertadores y jugar el campeonato de ahí en Lima y bueno, me terminé yendo, siendo que había hecho muchos goles ahí en Gimnasia y Tiro. A eso iba. ¿Pesó más la posibilidad de jugar Libertadores y volver a la primera división que quedarte en un equipo donde te habías afianzado, como bien decías, y estaban los puestos de vanguardia? Sí, siempre uno a veces prioriza algunas cosas que al fin y al cabo a veces terminan siendo, no sé si perjudiciales o no, pero me tocó irme en un momento que estaba muy bien Gimnasia y Tiro, estaba yo muy bien. Pero bueno, uno siempre quiere hacer algo mejor, ir a jugar Libertadores, conocer otro fútbol, jugar en un equipo grande como es Alianza Lima, claro, en Perú. Entonces tomé el desafío y allá fui. Nada, simplemente son decisiones que toma uno. Gracias a Dios siempre me acompañó la familia, así que íbamos todos juntos, vivíamos todas esas experiencias todos. Así que, bueno, nada, era un poco gajes del oficio. ¿Era lo que esperabas? Digo, un equipo grande en un país futbolero. Sí. ¿Tus expectativas estaban ahí puestas? Sí, puse mucho de mí, arranqué bien. Lo que pasa que en Perú es casi el único deporte que hay en el país que tiene trascendencia. Claro. Después los demás no tienen mucha difusión, entonces se hace muy, muy intenso. Le ha pasado a todos los extranjeros que han ido, la prensa, la gente, los dirigentes, todos. Es muy intenso lo que se vive y bueno, eso también a veces es muy invasivo, tenés poca privacidad, pero bueno, es lo que te toca y me tocó vivirlo. Alianza en ese momento no estaba bien en el sentido del campeonato local, estaba jugando Copa Libertadores, pero no estaba bien en el torneo local que ya había empezado. Entonces, nada, jugué, me tocó jugar en zona de grupos, jugamos, quedamos eliminados zona de grupos. Y bueno, después peleamos el torneo local, pero no tuvimos un buen rendimiento. Ya con el campeonato terminado y acá el libro de pases cerrado, optaste por, aunque sea el Nacional B, pero un equipo como Olimpo. Olimpo, sí. Entiendo que a la postre fue la mejor decisión que podías haber tomado. Sí. Digo, en términos de número. Llegaste a un equipo donde el fútbol todavía no ha hecho eclosión y te toca ascender. Sí, pero ¿cómo es? Era la posibilidad que había de ¿cómo es? De volver al fútbol argentino y bueno, me tocó elegir Olimpo, una ciudad, un equipo importante del interior que por ahí uno no tenía muchas referencias. A mí
hasta ese momento nunca me había tocado ir a jugar al sur. Mirá, claro. Por nada del mundo, es decir, por nada. Entonces, me tocó ir a Bahía, bueno, conocer una nueva ciudad, conocer primero lugares donde nunca había estado, y bueno, esa da adaptación y bueno, trajo sus dividendos. Pero, como te dije antes, siempre uno va con expectativas y no sabe cómo se van a resolver, pero bueno, nada, contento de haber pasado por Bahía Blanca. Lo tuviste al profe Alfaro, ¿no? Sí. Su fútbol dice una cosa y su parlamento dice otra. ¿Con cuál de las dos te quedás? Él pregona un fútbol ofensivo y sus equipos son un poco más conservadores. No es que pregona un fútbol ofensivo, sino él pregona algo muy claro que a veces no se lleva a cabo en el rendimiento o en el rendimiento del equipo. Los conceptos los tiene muy bien claros, pero por ahí a veces el equipo no demuestra tanto, porque por ahí se toman más precauciones que libertades. Pero bueno, es su forma de ser, pero es una persona que tiene los conceptos muy, muy claros. Te tocó arribar siguiendo en la misma categoría ya en instituto, ¿no? Sí, instituto. Llegué ahí de la mano de Juan Amar Sánchez, un íntimo amigo que era... Compañero de Platense. Sí, era dupla de técnico con Carlos Campanucci. Y vine a instituto. Ahí cuando llegué llegaron muchísimos jugadores nuevos, porque era un recambio bastante importante en ese momento para instituto. Me vine mientras jugaba, vine a vivir a Carlos Paz y ahí quedó ya... Ya sentaste las bases ahí. Sí, quedó la idea de si en algún momento decidíamos venir, era elegir Carlos Paz para volver a vivir. Y bueno, dicho y hecho, después de estar una temporada en instituto, me vuelvo y ya tomamos la decisión con mi familia de vender la casa en Buenos Aires y instalarnos definitivamente en Carlos Paz. ¿Qué te llevó a instalarte en Córdoba? Que en ese momento era la crisis del 2001-2002 en Buenos Aires. Yo acá en Carlos Paz me tiraba a dormir la siesta, mis hijos salían a andar en bicicleta y no me tenía que preocupar de nada. Claro. Cuando nos volvimos a Buenos Aires era continuamente estar pendiente de cómo abrir el portón de casa, cómo cerrar todo con llave, no dejar salir los chicos a la calle. Bueno, una vida totalmente distinta y bueno, elegimos venir a vivir acá sin ningún familiar, sin nadie de referencia, sino venir a buscar un lugar de tranquilidad y por eso decidimos. Las dos posibilidades eran Salta o Carlos Paz y mis hijos eligieron Carlos Paz. Mira, ¿tu amistad con Pablo Ervin te llevó a jugar en Acasuso? Sí, con Pablo Ervin y Marcelo Broggi, que eran los que estaban en Acasuso, me llevaron a estar un tiempo. Yo ya después de instituto ya tenía decidido dejar, o había decidido dejar, y dejar de jugar, y bueno, salió la posibilidad de Acasuso, mientras yo tenía la posibilidad de vender mi casa y venirme para Carlos Paz, entonces lo aproveché como una distracción no en el sentido de que iba por ir a claro, cosas, sino como una... abstraerse de todo. Sí, abstraerme, seguir en la profesión, seguir en lo que me gustaba, pero no buscando un futuro deportivo, sino era más estar en convivencia.
con plantel, con compañeros, vivir lo que se vive en un vestuario de fútbol. Y bueno, lo hice por un tiempo, pocos partidos, y después cuando ya casi tenía la posibilidad de venirme a Córdoba, salió Estudiantes Río Cuarto, que también lo tuve a Guillermo Bendulain de técnico, porque habíamos jugado juntos en Gimnasia y Tiro, entonces me llamó y bueno, aproveché Río Cuarto, cerca de Córdoba, aproveché para venir y bueno, ahí fue ya mi último paso futbolístico. Ese equipo de Acasuso, inconscientemente, también formado por nombres muy experimentados. Digo, el Chiqui Leguiza, el Pepe Basualdo, Andersen, vos. Sí, había muchos chicos de distintos lugares, características y pasados por distintos clubes. Ese equipo estaba gerenciado por Claudio Marangoni, entonces había la posibilidad de llevar jugadores de nombre. Y bueno, hicimos, yo cuento que hicimos lo que se dio a nuestro alcance, pero sí, en ese momento las condiciones no eran las buenas de cancha y todo eso, te tocaba ir a canchas que por ahí eran difíciles de jugar y bueno, normal de lo que era en ese tiempo un equipo de la C. Viviste el ascenso en estado puro. Sí. Les tocó jugar con una camiseta blanca durante unos partidos, ¿no? Sí. Porque le habían sacado el escudo. ¿Jugaron con la camiseta blanca lisa porque tenían el escudo de la publicidad? ¿Le habían sacado? Sí, creo que sí. Y sí, me tocó ir a cancha de Dock Sud, a la cancha de Tigre, que yo nunca había jugado, y hacíamos de local en Tigre a veces, que yo nunca había jugado en la cancha de Tigre. Bueno, distintos lugares y equipos que por ahí no había impensado, vivido. ¿no? En otra época. Sí, esa experiencia, sí. ¿Río Cuarto lo tomaste como tu despedida? Sí. Ahí fue a jugar el argentino B. Estudiante de Río Cuarto tenía unas grandes instalaciones, un buen proyecto que después se fue cristalizando de a poco, pero en ese momento ya tenían esa idea de ir creciendo, una ciudad muy linda, un estadio que estaba casi como está ahora, así que estaba bien posicionado en la zona, nada más que le hacía falta empezar a escalar en las divisiones. Y bueno, jugamos ahí el torneo regional, quedamos eliminados en semifinales, una cosa así, y bueno, ahí ya, después de eso, ya di las gracias al fútbol que me dio tanto. ¿Cómo se vive el día después para una persona que estuvo en la mayor parte de su vida jugando a la pelota? Cuando te levantás al otro día y no sabés qué hacer. Yo lo tenía muy en claro de que algún día me iba a llegar la decisión y la tomé con naturalidad porque para mí siempre el fútbol fue un sueño. Y ese sueño lo conseguí el día que debuté en primera y que jugué los primeros partidos. Eso fue lo que yo siempre anhelé. Después, lógicamente, que las circunstancias de mi carrera me fueron llevando y lógicamente viví de lo que me dio el fútbol. Pero yo sabía que el sueño se iba a terminar y que volvía a ser una persona normal, común y corriente, que había hecho el deporte más hermoso del mundo y que pocos lo pueden lograr. Entonces, con eso no tuve inconveniente al otro día de levantarme y saber que ya no ejercitaba mi profesión. Sí salí a correr y a las 3 cuadras me volví porque dije, ¿qué estoy haciendo si no me sirve para nada? Así que, bueno, fue esa anécdota de salir a correr y a las 3 cuadras me volví y dije, chao.
bueno, ahí terminó y lo tomé con total naturalidad, no hubo inconveniente. El final, y agradeciéndote nuevamente todo este tiempo, ¿el final de tu carrera era lo que pensaba ese pibito de Malabrigo? No, el final yo nunca esperé un final distinto. El final de mi carrera empezó cuando debuté en Primera División. Ese fue el final, porque era lo que yo quería hacer. Después se le agregaron estar en la selección, se le agregó estar en River, se agregó ser campeón con River, se agregó jugar en el exterior. Pero el final de mi carrera fue cuando debuté en Primera, porque ese día yo logré lo que añoraba, deseaba, soñaba desde chico, ser jugador profesional. Claudio, querido, muchísimas gracias por todo este tiempo, porque tu historia es la historia de una persona del interior que triunfa en Buenos Aires, pero por sobre todo es la historia del tipo común que vive en Río Cuarto sin pensar que le van a ir a abrir la puerta para sacarle la bicicleta. Sí. Yo creo que eso a veces es fundamental para cualquier futbolista, tener en claro que es una profesión hermosa, inigualable, pero que no tiene la continuidad que la puede tener un músico, un médico que a los 80 años puede llegar a operar o puede tocar lo mismo que a los 20. Entonces, teniendo en claro eso, creo que se disfruta más, se vive más y después no aparecen las consecuencias que a veces se sufren por dejar algo que uno sabe hacer y no lo puede seguir construyendo. Muchísimas gracias, Claudio. Dale, un abrazo enorme. Lo tuvieron en primera persona el ruso Claudio Espontón, el hombre de Malabrigo, el que triunfó en Platense, pero que pasó por River, que pasó por el Toluca, que pasó por Alianza Lima, que pasó por Chile. Una persona que hizo del fútbol, como bien dijo, yo me retiré el día que debuté en Primera División. Todo lo demás fue un premio anexo. Así que esperemos que este premio también sea para ustedes que están del otro lado, siempre esperanzados a que Talento del Oeste llegue a sus lugares con una historia, y esta es la historia del ruso, Claudio Espontón. Los espero la próxima semana con una historia más de Talento del Oeste. Hasta luego. Del oeste de Buenos Aires al mundo los vas a ver, con esfuerzo y con talento, con historias de verdad. Diego Ferro te acompaña, ya empezó la charla acá. Talento del oeste, donde nace la pasión, de la cancha al escenario, del barrio a la profesión. Talento del oeste, orgullo de mi ciudad, entre risas y recuerdos se nos cumple una verdad. De músicos y de actores, de deportistas también, que empezaron desde abajo y hoy brillan donde los ven. Cada historia es un camino, una lucha, una razón, que demuestra que en el oeste late fuerte el corazón. Talento del oeste, donde nace la pasión, de la cancha al escenario, del barrio a la profesión. Talento del oeste, orgullo de mi ciudad, entre risas y recuerdos se nos cumple una verdad. Historias que inspiran, voces que querés oír,
siempre hay algo por sentir. Diego escucha, Diego pregunta, vos te dejas llevar. En Talento del Oeste todos pueden despegar. Talento del Oeste, donde nace la pasión, de la cancha al escenario, del barrio a la profesión. Talento del Oeste, orgullo de mi ciudad. Entre risas y recuerdos se nos cumple